Buenas noches a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica en los programas abiertos de Executive Education de la Facultad de Administración en la Universidad de los Andes y en nombre de la unidad de programas abiertos es un gusto darles la bienvenida al espacio que vamos a tener el día de hoy, que es un webinar que se titula Juntas Directivas, cómo tomar decisiones estratégicas. Esta invitación a este espacio el día de hoy se les extiende directamente la formación de juntas directivas y gobierno corporativo, que forma parte de la oferta que tenemos en este momento desde programas abiertos. Tenemos la fortuna de que nos acompañe el profesor Carlos Telles, entonces antes de comenzar como tal con el espacio, me gustaría poder presentárselos para que lo conozcan un poquito más desde ya. Profesor Carlos es experto en pensamiento estratégico, es conferencista y consultor en temas de estrategia organizacional y también de gobierno corporativo y tiene más de 20 años de experiencia ejecutiva previa en cargos de primer nivel en distintas organizaciones. Actualmente el profesor Carlos también es miembro de juntas directivas en compañías de diversas industrias y es un rol que ha ejercido desde hace cerca de 15 años en numerosas organizaciones. Sumado a esto, también es columnista del diario Portafolio de Colombia y es catedrático de la Universidad de los Andes en las áreas que son de su interés. Cuenta con un MBA del Kellogg School of Management, también tiene maestrías en Economía y Filosofía y es doctor en Administración del IE Business School de España con énfasis en estrategia. Además de esto, por supuesto, también nos acompaña como profesor en distintas formaciones de educación ejecutiva y una de ellas es la formación de juntas directivas y gobierno corporativo. La dinámica que vamos a tener el día de hoy en este espacio va a ser ya en un breve momento le voy a dar la palabra al profesor Carlos para que pueda saludarlos y comenzar con su charla, que va a tener una duración aproximada de 30 a 35 minutos. Posterior a que termine este espacio, vamos a pasar a tener un momento para poder contarles mucho más a profundidad sobre el programa de juntas directivas para que lo conozcan desde ya. Y al final, en el tiempo que nos queda hasta las 7 de la noche, vamos a dar alcance a las preguntas que tengan, tanto del tema como del programa si es de su interés. Por eso desde ya el chat está abierto. Les invitamos a que puedan ir dejando consignadas todas sus preguntas para al final poder contestar las que estén allí hasta las 7 de la noche. Entonces, bienvenido, profesor Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio. Ya voy a dejar de compartir mi pantalla. Angie, muchas gracias. Creo que ya los participantes están viendo la pantalla que compartí. Ayúdame, por favor, a verificar. Perfecto. Maravilloso. Pues una cordial bienvenida a todas las personas que generosamente nos dan hoy su atención y su tiempo. Espero que estén comenzando una muy buena semana para los que están en Colombia, los que nos acompañan desde el exterior. Ayer tuvimos un día feriado en Colombia. Y el tema del cual vamos a conversar hoy es justamente este que les menciono en esta diapositiva que fue la invitación, alrededor de la toma de decisiones estratégicas en las juntas directivas, que de alguna manera esa es una de las tareas propias de un directorio, es decir, enfrentar esas decisiones que son más críticas para la sostenibilidad y el futuro de las compañías en su labor de aconsejar y acompañar y controlar a los equipos ejecutivos de las empresas. Lo primero es, ¿qué es una decisión estratégica? Para que hablemos exactamente de ese término. Hay muchas definiciones disponibles en la literatura y de alguna manera una que es muy sencilla es que las decisiones estratégicas son aquellas estrictamente relacionadas con la estrategia y el futuro de la compañía. Y estas son, digamos, algunas anotaciones complementarias a esa definición. Decisiones que tienen que ver con la sostenibilidad de la empresa, o sea, que tienen consecuencias significativas, que comprometen recursos importantes. Esta que sigue es clave en las juntas directivas que establecen precedentes que son importantes hacia el futuro. En ocasiones son decisiones difíciles de reversar. También algunos autores, y en la práctica lo vemos, las decisiones estratégicas son novedosas, no son parte de la cotidianidad, de la rutina, como muchas de las que tuvimos que enfrentar en las juntas directivas en la pandemia, y por eso requieren la elaboración de supuestos. Los supuestos son esas verdades que observamos hoy o esperamos observar en el corto plazo y que nos sirven como referencia para tomar una decisión estratégica. Y de alguna manera las decisiones estratégicas también se caracterizan porque tienen un nivel de incertidumbre que puede ser relativamente más alto,
tanto en términos de los resultados que podemos lograr desde esas decisiones, como por efectos secundarios que eventualmente puedan tener. Y aquí empezamos ya a elaborar esa respuesta a la pregunta que nos propone el título de este espacio, de cómo tomar mejores decisiones estratégicas. Estas son preguntas importantes, como por ejemplo, ¿cuáles son esos efectos secundarios? Así entonces, esas decisiones estratégicas básicamente son aquellas relacionadas con la definición del direccionamiento estratégico y la implementación o ejecución precisamente de esas decisiones que hacen parte de ese direccionamiento y en general, por supuesto, decisiones que tienen que ver con el futuro de la organización. Y estos son algunos ejemplos prácticos de esos que con frecuencia seguramente las personas que están en una junta directiva o que acompañan hoy a equipos directivos o directivas y directivos que están reportando a sus juntas enfrentan. Temas muy críticos como por ejemplo la selección de la persona que va a ocupar la gerencia general. Esa es una típica decisión estratégica de una junta directiva. También las inversiones, proyectos de inversión de capital u operativos que son de inversión relevante, llegan a la junta directiva. Temas de desarrollo de nuevos negocios, como por ejemplo decisiones de internacionalización. También temas de fusiones y adquisiciones, cuando vamos a comprar o vender una unidad de negocio, una empresa, en general son decisiones que escalan a la junta. Clave, temas de gestión del talento. Hoy en día, precisamente estaba en una consultoría durante este día y hablamos mucho de este tema, de la relevancia de los modelos de trabajo, de los modelos de remuneración, de todo el tema de cultura organizacional para una compañía en la práctica que deben ser de importancia y de interés para una junta directiva. Por supuesto, también temas de negociaciones, por ejemplo, las negociaciones de las convenciones colectivas o de todos estos temas que habitualmente en las compañías que cuentan con un sindicato suceden, la junta habitualmente se involucra en algunas decisiones. También decisiones que tienen que ver con la tecnología. Ahora que oímos hablar mucho de transformación digital, es normal que las juntas se involucren en ese tipo de decisiones que cumplen con la naturaleza de la definición que veíamos al principio. Y lo mismo, desarrollos de temas de política o ajustes a la normativa. Vamos a tener, por ejemplo, en el caso de Colombia, con muchas de las reformas que harán trámite en esta legislatura, pues que discutir desde las juntas temas de políticas y ajustes a esas nuevas normas. Por supuesto, una decisión estratégica en las juntas típicas es la de la estructura de capital, niveles de endeudamiento. Y por supuesto, siempre llegan a las juntas temas relacionados con litigios, casos de crisis, como nos pasó en la pandemia, o también en esa época los temas de resolver la decisión de las medidas de protección para las empresas en dificultades con las leyes de insolvencia. Entonces, estos son algunos ejemplos de esas decisiones estratégicas que típicamente llegan a las juntas directivas. Ahora, hay dos premisas muy básicas cuando trabajamos hoy en las juntas, para quienes somos miembros, o en mi caso particular como asesor de juntas directivas. Y es que primero, en las circunstancias actuales de este entorno que hemos denominado VICA o VUCA, por el acrónimo de volátil, incierto, complejo y ambiguo, hay otras denominaciones también que ustedes van a encontrar, es más probable para una junta directiva equivocarse en una decisión. Es decir, el nivel de incertidumbre de hoy claramente es mayor. Pero también es clave tener en cuenta que esa incertidumbre es distinta para cada compañía, pero lo que sí es cierto es que en la mayoría de los casos el número de variables que hoy vemos que están fluctuando, que eso es lo que hace más complejas las decisiones y lo que realmente es la complejidad, un mayor número de variables del entorno o incluso internas que empiezan a fluctuar al mismo tiempo, ese número de variables se hizo mayor. Entonces, en general hoy es importante que en las juntas partamos sin pesimismo, sin escepticismo prematuro, de una realidad, y es que hoy tomar algunas de esas decisiones estratégicas es más complejo. Ahora, podríamos pensar entonces, para un espacio como este, en hablar de manera directa, vamos a ponerlo en estos términos, en positivo, de cómo tomar mejores decisiones estratégicas. Pero pues de eso hay una cantidad de libros, literatura, artículos, investigación, todo tipo de cosas y sería bastante extenso. Comenzando este año, tuve la fortuna de llegar a un evento ofrecido por esta firma
esta firma de abogados de Estados Unidos, Kaufman Rosin, donde en un evento virtual este fue el tema que abordaron. ¿Por qué las buenas juntas pueden tomar malas decisiones? Y eso sí me pareció muy interesante. Desde ese momento me dediqué a explorar de manera más intencional este punto en particular de por qué en las juntas podemos tomar malas decisiones como una forma de identificar esos cuidados, esas precauciones que deberíamos o podríamos tener en las juntas para mejorar el proceso de toma de decisiones estratégicas. Porque podemos hablar de buenas prácticas, de prescripciones y del deber ser, pero a veces creo que podemos conectar más con el tipo de errores y malas prácticas que podemos evitar. Entonces, llegué a abordar de alguna manera ese interés en responder esta pregunta, ¿por qué tomamos esas malas decisiones en las juntas? Y en ese proceso identifiqué una serie de razones, un total de 20, que les voy a compartir de manera muy ágil en este espacio para que tengamos tiempo de cubrir la agenda que Angie nos invitó, de las que observo y la que observan expertos como los que acabo de mencionar, que pueden ser causas que deterioran ese proceso de toma de decisiones en las juntas directivas. Dentro de esas 20 razones, lo primero, el conocimiento deficiente del papel de una junta directiva por parte de los directores. Cuando no sabemos muy bien de qué se trata ese oficio de ser miembro de junta directiva, pues corremos el riesgo de no ejercer bien ese papel y de no contribuir o participar de la manera que corresponde en ese proceso de toma de decisiones. Lo segundo es la falta de conocimiento por parte de la junta directiva y de sus miembros de la empresa como tal, de la industria, del contexto realmente y de la estrategia misma de esa compañía. En otra charla del webinar que hicimos el año pasado también alrededor de este asunto, comentaba de la importancia de que en las juntas directivas tengamos clara la estrategia de la empresa. ¿Cómo es el negocio? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que es relevante para hacer seguimiento? Cuando eso no está claro en las juntas, y es frecuente, una de las cosas que hago en mis consultorías es evaluación colectiva de juntas directivas y con frecuencia aparece esa dificultad. Es una falta de claridad o porque no le hicieron inducción suficiente a los miembros de la junta o porque suponían que por ser personas con un bagaje empresarial o gerencial muy amplio, debían entender el negocio sobre la marcha, lo cual es una mala práctica. Es importante entonces entender que esa es una causa para llevar a las juntas a tomar malas decisiones. Una causa que es natural, pero que se puede subsanar, es la brecha normal que hay de información entre la junta directiva y la gerencia. Por supuesto, los equipos gerenciales conocen muy bien el negocio, están en su cotidianidad y por eso tener buenas conversaciones entre el equipo gerencial y la junta a veces es difícil cuando esa brecha de información es tan grande. Por eso, cuando vayamos a abordar una decisión estratégica crítica, es importante alinear un poco o buscar un poco más de asimetría en la información disponible para ambas partes. Hablo del equipo ejecutivo y de la junta directiva. Otra causa que mencionan en particular estos abogados o esta firma en la que tuve la oportunidad de asistir al evento es esta, y es que hay juntas que se vuelven muy dependientes del equipo ejecutivo. ¿Eso a qué se refiere? A que de alguna manera son juntas que o por desconocimiento o por falta de interés o porque de alguna forma la comunicación con el equipo ejecutivo no es buena, generan tanta distancia del negocio, de la empresa, del conocimiento, que esa brecha hace que la junta pierda de alguna forma su capacidad de decidir, su capacidad de opinar, su capacidad de intervenir en las decisiones y queda a expensas del equipo ejecutivo y su buena intención, que en general es la que prima, pero donde la junta de alguna forma delega en muy buena medida ese criterio que debería tener por alguna de las razones que mencioné, que no está presente, falta de conocimiento, información, o incluso, como veremos aquí, temas culturales, de una distancia en la relación con el equipo gerencial. ¿Por qué toman también malas decisiones? Porque en ocasiones en las juntas asumimos riesgos de manera innecesaria. Y aquí es clave aclarar algo. A veces los asumimos de manera inconsciente, es decir, no sabemos realmente el riesgo que estamos corriendo cuando tomamos una decisión,
pero en ocasiones lo hacemos de manera consciente, entendiendo que hay un riesgo alto, pero que no hemos sido capaces en la Junta de calibrar, de dimensionar. Y nos quedamos cortos entonces y nos quedamos, si me permiten la expresión, llevando el miedo en el tiempo sin tener clara la dimensión del riesgo que realmente tomamos al asumir esa decisión. Otras causas para tomar malas decisiones, se las anticipaba ahora, y es lo que estos expertos llaman el culto a la personalidad de la gerencia general, de la presidencia ejecutiva o de quien ocupa el cargo de CEO. Y eso es básicamente un tema de falta de gobierno corporativo. Y es cuando la Junta está intimidada o de alguna manera siente esa distancia con la gerencia y prefiere no preguntar porque, pues de alguna manera, como aparece en el punto siguiente, existe una cultura donde preguntar es sinónimo de cuestionar. Y son dos cosas distintas. Preguntar es buscar más información. Cuestionar es poner en duda. Entonces, de alguna manera, cuando existen esas personalidades tan fuertes en la persona que lidera el equipo ejecutivo, y existen juntas además donde o les falta experiencia o les falta carácter o les da incluso miedo que la persona que está en la gerencia general renuncie si ejercen muy bien desde la junta su labor de control y consejo, pues se pierde esa comunicación y eso lleva a la junta a malas decisiones, como lo mismo menciono allí el tema cultural, es decir, cuando la junta es muy pasiva y son juntas más de reporte que de diálogo, de alguna manera se corre más ese riesgo de tomar malas decisiones. Las juntas, en esencia, lo he mencionado en varias de estas charlas, tienen dos funciones que son las de aconsejar y controlar. Y hay juntas que de alguna manera no se enfocan tanto en el tema de control, sino más en el tema de consejo. Y el tema de control es importante. Hay, digamos, varias fronteras de control, las auditorías internas, la revisoría fiscal, que de alguna manera ayuda a cuidar a la junta directiva, pero la junta tiene que hacer su labor de control, de seguimiento. Por eso es clave que cuando se toman estas decisiones estratégicas, en la junta quede como costumbre y como tarea hacerle seguimiento a los resultados y consecuencias de esas decisiones, porque en ocasiones una decisión en la circunstancia actual puede ser buena, pero cuando cambian las circunstancias, esa decisión deja de ser buena y eventualmente se puede reversar. Pero si no le hacemos seguimiento, la decisión sigue vigente, cambian las circunstancias, se vuelve una mala decisión y terminamos en ese terreno de haber tomado, de acuerdo a las consecuencias, una decisión inapropiada. Lo otro que no ayuda en las juntas directivas es la falta de diversidad. Estas juntas donde los miembros tienen un perfil muy similar, experiencia similar, formación profesional similar, donde falta diversidad, genera ese fenómeno que en inglés llaman el groupthink, que de alguna manera es el fenómeno de pensar en rebaño. Es decir, la perspectiva, la forma como se miran los temas es demasiado simétrica y por eso hay muchos puntos ciegos que pueden llevar a la junta a tomar malas decisiones. Otro tema que es clave tener en cuenta es que en ocasiones a las juntas les falta asesoría experta. Y esto es bien paradójico. Está bien que en ocasiones, o por temas económicos o por temas un poco de arrogancia en las juntas, no busquemos asesoría externa, pero lo que sí es más difícil de aceptar es que ni siquiera busquemos asesoría interna. En muchas ocasiones tenemos el conocimiento, la expertise dentro de la empresa, pero por alguna razón o de falta de iniciativa de la Junta de pedir ese apoyo o de falta de iniciativa de la gerencia general o por algún interés de la gerencia general, no se logra tener contacto con esos expertos y no son invitados a la conversación de la Junta. Y tengamos siempre presente algo. Las personas que están en la gerencia general, la presidencia ejecutiva, los CEOs o las CEOs, no necesariamente son expertas en todos los temas de la empresa. En cambio, adentro de la empresa puede que sí haya personas expertas en esos temas que vale la pena llevar al directorio. ¿Cuáles son otras causas de esas deficiencias? La desconfianza entre los miembros de la Junta para discutir algunos temas, para expresarse abiertamente. O sea, esa falta de confianza porque hay conflictos o porque hay de alguna manera desavenencias, falta de química, para ponerlo en términos coloquiales, genera un costo en la calidad de la toma de las decisiones. Por eso hay un mensaje clave aquí, a los accionistas, a las juntas directivas. Cuando los conflictos llegan a la junta, cuando el ambiente se deteriora,
cuando el tiempo se ocupa en discusiones que no necesariamente son del negocio, la calidad en la toma de decisiones sufre de manera tangible. Ese no es un costo oculto, es un costo absolutamente visible para las empresas. Otro tema clave que lleva a las juntas a ser deficientes en ese proceso de tomar decisiones es el ejercicio de la presidencia. En una encuesta que hizo el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo de la Universidad de los Andes, en pandemia, ese fue uno de los temas que apareció más crítico como factor clave de éxito para las juntas que consideraron haber navegado de manera positiva y favorable tiempos tan difíciles. Fue la labor de quien ejercía la presidencia. Y aquí aparecen dos extremos de los cuales hablan estos expertos. Uno, cuando de alguna manera la presidencia es solamente nominal de adorno, simplemente está allí y se genera ese ambiente de anarquía donde no hay orden en las discusiones, deteriora la calidad de esas decisiones, o cuando la presidencia, al extremo contrario, es monopólica. Es decir, solo el presidente o la presidenta de la Junta habla, ilustra, propone las líneas de acción o las alternativas y de alguna manera, así sea con buena intención, sesga las decisiones hacia aquello que le parece más conveniente, limitando la intervención de los otros miembros. Entonces, la presidencia de la Junta Directiva, factor clave de éxito para un buen proceso de toma de decisiones. Otro tema que lleva a veces a las juntas a tomar decisiones erradas es la falta de experiencia en el equipo ejecutivo. Ya decíamos que las juntas, por la naturaleza de su labor, tienen una dependencia alta de los equipos ejecutivos, pero es crítico cuando ese equipo, de alguna manera, carece de experiencia, porque va a orientar de manera pobre a esa junta directiva. Entonces, cuando estemos en una junta directiva, la sugerencia es que evaluemos si para una decisión estratégica ese insumo, ese análisis, esa aproximación que nos trae el equipo ejecutivo es suficiente. Y si vemos que, por ejemplo, por falta de experiencia, no es la adecuada, busquemos un apoyo externo por el bien de la empresa, por el bien del mismo equipo ejecutivo y por el cuidado de esa responsabilidad que los miembros de un directorio tienen. El punto que sigue puede ser controversial. Yo hablo de los miembros de junta directiva incompetentes. Me refiero a esto. Todas las personas que están en una junta directiva o asesora incluso, pues, les asiste la mejor intención, pero a veces simplemente no tienen el perfil y no es su culpa. Yo creo que muchos de nosotros, cuando empezábamos en esta labor, y mi caso es tal cual, llegamos a esa primera junta directiva donde nos nombraron sin tener la menor idea de cuál era el papel que teníamos, la responsabilidad que asumíamos y lo que esperaban de nosotros. De alguna manera, cuando en las juntas no existen los perfiles adecuados, la calidad en ese proceso de toma de decisiones estratégicas sufre. Otro tema crítico es la falta de independencia de los miembros. La independencia es un tema de esos amplísimo en el mundo del gobierno corporativo, pero pongámoslo en términos muy simples. Un miembro de junta independiente es aquel que es capaz de poner primero los intereses de la empresa que sus intereses particulares o los de algún accionista que represente. Lo primero es la compañía. Cuando de alguna manera los accionistas tienen una agenda particular o propia o de algún accionista representado, o incluso, como lo vemos en muchas compañías y en las de familias sí que es común, son accionistas que tienen negocios con la compañía, son proveedores o clientes, esa falta de independencia claramente va a tener un impacto en el deterioro de la calidad de esas decisiones. ¿Cuál es otro tema que nos lleva a equivocarnos en las juntas directivas? El exceso de enfoque en el corto plazo. Y eso lo vimos, de alguna manera, en la pandemia, cuando teníamos que tomar decisiones de impacto inmediato y muy reactivas, pero no nos podemos quedar en las juntas viviendo en modo pandemia y pensando solo en el corto plazo. Sin duda, es importante ser exitosos en el corto plazo para tener derechos al mediano y al largo, pero la junta, recordemos, es un contrapeso frente al equipo ejecutivo, un contrapeso sano e intencionado para que no se pierda la perspectiva de mediano y largo plazo. Los equipos ejecutivos en general tienen incentivos de corto plazo, es lo natural, y el incentivo económico es ese, y medimos el resultado cada mes y cada trimestre, y hay unas bonificaciones para quienes tienen remuneración variable cada trimestre o cada año, en fin. La Junta tiene que ser el contrapeso para que no se pierda la visión de mediano y largo plazo. Cuando la Junta cae en esa visión tan cortoplacista, asume el riesgo de tomar algunas decisiones que pueden ser equivocadas. Y en esto no olvidemos algo. Por lo menos en Estados Unidos, en la última
revisión de cuál es el tiempo de permanencia en el cargo de la presidencia ejecutiva de una de las personas que ocupa ese cargo en las 500 empresas del Standard & Poor's, encontraron que el promedio de permanencia es 4.5 años. En cambio, en los miembros de las juntas directivas está por encima de 8 años para el caso de Estados Unidos, lo cual quiere decir que muchas decisiones en las que como junta acompañen a esa presidencia ejecutiva, luego de que la persona de la presidencia se retire, va a ser la junta la que va a tener que vivir con esas decisiones. Entonces, por eso es bueno no quedarnos enfrascados en el corto plazo, además. Hoy en día, un tema crítico, y hoy tuvimos una conversación sobre esto supremamente interesante con estos empresarios con los que estaba, cómo nos podemos equivocar en el enfoque de algunas decisiones por ignorar o desconocer los temas de ESG o de temas ambientales, sociales y de gobernanza, los temas de ciberseguridad e incluso los temas de DEI, de diversidad, equidad e igualdad. Hoy en día, cuando tomemos una decisión, pensemos en esas dimensiones, porque cada vez van a ser más relevantes. Y en ese sentido, eventualmente en algunas juntas, estos son temas que están muy en la operación, pero que necesitamos convertir parte del contexto de esas decisiones o preguntar sobre el efecto de algunas de esas decisiones en estos temas para lograr acertar con mayor probabilidad. Un tema crítico, la falta de tiempo. Las juntas directivas que tienen personas muy ocupadas, muy importantes, muy relevantes en sus entornos, las juntas con miembros ocupados pagan un costo en la calidad de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hay poco tiempo de analizar antes de la junta, poco tiempo para discutir durante la junta, y de alguna manera ese riesgo, que lo llamo allí de los miembros ocupados, expone a las juntas a tomar decisiones de menor calidad. Otro tema que es crítico y que ayuda a deteriorar esa calidad en la toma de decisiones es el activismo de algunos accionistas. Lo hemos visto en compañías en el exterior, en compañías en nuestros países de Latinoamérica, cómo ese interés particular de un bloque de accionistas o de un accionista que interviene muy activamente con una agenda que es legítima, es legal, pero que de alguna manera impacta, no necesariamente de manera simétrica, los intereses de todos, hace que el proceso de tomar decisiones en un momento dado se deteriore por ese activismo deliberado de los accionistas, al cual tienen todo el derecho, pero en el que en ocasiones es bueno que esos accionistas que están en procesos de activismo reconozcan que van a generarle un costo a la empresa, al negocio y a la calidad de sus decisiones. Y hay un tema que no podemos dejar de mencionar y que merece un capítulo aparte, y es la negligencia. En ocasiones tomamos malas decisiones en las juntas directivas simplemente porque no hacemos la tarea. Y estas son algunas de las causas. A veces nos sentimos incómodos porque la información es incompleta. Como sabemos que como miembros de junta directiva tenemos un riesgo incluso personal, patrimonial muy delicado, entonces paralizamos las decisiones para no correr ningún riesgo. O las paralizamos por lo que menciono en el segundo punto, y es lo que llamo parálisis por análisis. Tenemos que de alguna manera dar demasiadas vueltas. Y aquí la recomendación en esto es, cuando tengan una decisión estratégica, habitualmente la información va a estar incompleta. No se les olvide que la información toda es del pasado. No se nos olvide que en las juntas, de alguna manera, una de las labores que tenemos es asumir riesgos con prudencia y acompañar al equipo gerencial en ese sentido. Y no se nos olvide que también podemos decir que no. Cuando de alguna manera vamos dándole vueltas y vueltas a una decisión y eso no cuadra por ninguna parte, no caigamos en la parálisis por el análisis, que de alguna manera es darle vueltas en cada sesión y hacerle seguimiento y a ver qué pasa, a ver si algo cambia, sino que paremos en esa decisión, digamos que no, y salgamos y evacuemos esa tarea pendiente para no caer en lo que hoy llaman muy frecuentemente en Estados Unidos el decision fatigue, y es como la fatiga de tomar tantas decisiones. Las juntas toman muchas decisiones, en la pandemia fue una locura lo que vimos en las juntas directivas, y por eso tampoco hay que desgastarse tanto en las cosas que definitivamente no se ven tan razonables y enfocarse en las que tienen mejor perspectiva. A veces no asumimos la conversación por un tema de procrastinación, queremos simplemente evitar riesgos. O a veces, típico en empresas de familia, no asumimos esas decisiones estratégicas para evitar el conflicto. Entonces dejamos el tema simplemente allí, en espera, parqueado, con lo cual eventualmente, y allí es donde los miembros independientes o externos pueden dar una mano, con el efecto negativo que puede tener para el negocio. Esta, que está entre comillas precisamente porque es una frase coloquial, pasa.
y es que no tomamos decisiones en las juntas directivas porque no queremos literalmente complicarnos la vida. Eso rima con todas las anteriores. Y es, mire, eso por ahora dejémoslo ahí. Yo creo que ahí es donde llamo esto negligencia, porque no hemos conversado de cuál es el costo para la empresa, que es lo más importante, de no hacer esa tarea y de eventualmente complicarnos la vida. Yo, después de la pandemia, hablando con muchos miembros de estos cursos, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, llegamos a la conclusión de que este mundo de las empresas, de las personas en cargos ejecutivos, de las juntas directivas, es para gente que deliberadamente disfrute de complicarse la vida, en buen sentido. O sea, el que no quiera complicarse la vida, eventualmente este mundo de las juntas directivas o de las empresas, pues no es el suyo. Y una cosa clave, recordemos que es muy distinto no hacer nada porque identificamos que lo mejor dentro de todas las opciones es no hacer nada y seguir con todo igual. Eso es una decisión intencional. Que no hacer nada simplemente porque queremos evitar todos los temas que aquí menciono, lo cual es simplemente un asunto entonces de negligencia. Dos temas para ir cerrando en esta conversación. El pasado 1 de junio escribí un documento, una de mis columnas en Portafolio, ustedes la pueden encontrar en la página web, que llamé Juntas Ambidextras o Ambidiestras. Para algunos que me criticaron por la palabra, en el diccionario de la Real Academia pueden ver que las dos palabras se pueden utilizar de manera indistinta. ¿Y a qué me refería con las juntas ambidextras? Básicamente a esto. El reto que tenemos en las juntas de buscar el balance adecuado entre algunos roles que tenemos en esa relación con el equipo ejecutivo, pero también respecto a algunas decisiones estratégicas que llegan a nuestras manos. Me refería a lo siguiente. ¿Cuáles son algunos retos típicos que tienen estas juntas o tenemos en las juntas donde tenemos que buscar ese justo medio? Por eso hablo de ambidiestrismo frente al equipo ejecutivo. Queremos ejercer muy buen control, pero sin que el equipo ejecutivo pierda autonomía, es decir, sin quitarle flexibilidad, y menos en tiempos como estos, donde hay que ser reactivos frente a muchas de las cosas que pasan y van a pasar. Conservar el sentido crítico en la junta, pero mantener la confianza en el equipo ejecutivo. Que el equipo, por sentirse criticado, indagado, si se quiere cuestionado, que es parte del ejercicio de control, no pierda la confianza como equipo. Indagar mucho sobre esas iniciativas que nos presentan, ver los riesgos, las cosas que pueden salir mal, ver si realmente lo que hay modelado en la teoría puede llevarse a la práctica, pero cuidando que no se pierda la creatividad. Las juntas que son excesivamente, de alguna manera, inquisitivas frente a cualquier decisión, lo que llevan el equipo es a que no les lleve ninguna iniciativa adicional. Entonces, ahí hay otro justo medio en este tema del manejo de las decisiones. Queremos en las juntas aportar contexto, pero con todo lo que observamos y en la pandemia de alguna manera creo que quedamos con ese tema que todavía cargamos, cada uno ve el mundo distinto y desde la junta el poder de influencia de alguien en una junta es muy alto. Es clave aportar contexto, pero tratando de mantener la objetividad. Yo la pongo entre comillas porque, pues, de alguna manera en la filosofía sabemos que algunos defienden que la objetividad no existe. Cada uno ve el mundo a su manera, pero desde la junta lo que sí es clave es que moderemos ese aporte desde el contexto, entendiendo que todos tenemos sesgos y que de alguna manera no es bueno, así sea de manera inconsciente, sesgar esas decisiones estratégicas por algunos sesgos particulares que tengamos como miembros de junta. Y otro tema a balancear es esa formalidad de las sesiones que queremos en las juntas con la necesidad que hemos visto y vimos de mucha improvisación. Entonces, a eso me refería con las juntas ambidiestras o ambidextras respecto a este asunto que toca con la toma de decisiones estratégicas. Y frente a las decisiones en sí, hay de alguna manera como una especie de dilemas que podemos enfrentar. Necesitamos asumir riesgos y acompañar el asumir riesgos en los negocios, que es inherente de este oficio, pero procurando obrar con prudencia. Queremos en las juntas velocidad, pero queremos a veces también tener el análisis hecho con total diligencia y es importante tratar de entender cuál es ya el justo medio para lograr velocidad con análisis. Queremos reaccionar al corto plazo, pero no podemos perder la visión de largo plazo. Entonces, esto se los menciono, ¿por qué? Porque de alguna manera, este es el tipo de tensiones, puestas de una manera muy simple,
que enfrentamos al momento de tomar decisiones estratégicas en las juntas directivas. Y mi columna más reciente, de hace menos de 2 semanas, básicamente hablaba de algo que no quisiera dejar de compartirles. Lo llamé incertidumbre y complejidad por lo siguiente. Esta es la pregunta que traté de responder. ¿Cómo afecta la incertidumbre del entorno nuestro proceso de toma de decisiones estratégicas? Hoy en la teoría que estudia este mundo de las ciencias de la decisión, hay de alguna manera dos hipótesis grandes de cómo sucede ese efecto. Primero, una hipótesis que la incertidumbre en el entorno afecta directamente a la persona que va a tomar la decisión o al equipo que va a tomar la decisión, generando incomodidad, estrés, confusión, de alguna manera un tema muy emocional, pero también un tema de incomodidad frente a la decisión. Otra escuela, de alguna manera, con más prudencia, lo que nos dice es que la incertidumbre del entorno realmente no la captura como tal la persona o el equipo que va a tomar la decisión, sino que esa incertidumbre del entorno lo que hace es volver más complejas algunas decisiones y no todas. Por eso, ¿cuáles son recomendaciones prácticas desde ese planteamiento? Lo primero es identificar y reconocer que la incertidumbre en cada uno de nosotros, en cada junta, en cada familia empresaria, tiene un efecto distinto, el efecto directo. Pero segundo, que seamos juiciosos de ver realmente cuáles son las decisiones que sí se volvieron más complejas por esa incertidumbre y cuáles no. Hoy conversaba con estos empresarios exactamente de eso. En la pandemia, por ejemplo, ustedes vieron que a muchas empresas les fue muy bien. El año pasado están saliendo los resultados empresariales, unos resultados extraordinarios en muchas empresas. La mayor incertidumbre, que es la frase que les pongo allá al final, no es sinónimo de mayor complejidad en todas las decisiones. Por eso, de alguna manera, podemos evitarnos escepticismos innecesarios, como lo menciono allí, cuando primero reconocemos que la incertidumbre es incómoda, porque hay más futuros posibles, tenemos que ser más estratégicos, hay más opciones para escoger y hay que hacer un esfuerzo mayor y asumir más riesgos. Pero segundo, tenemos que entender que la incertidumbre no afecta a todas las decisiones por igual. Siempre en estos espacios, y con esto termino, aprovecho para compartirles algunos hallazgos que creo que pueden ser de relevancia práctica. Les contaba que en una de mis consultorías lo que hago es la evaluación colectiva de juntas directivas. Estas son las 10 oportunidades de mejora más básicas que veo con más frecuencia en las juntas con las que comparto. Para que ustedes se hagan esa pregunta, ¿es esta una oportunidad para nuestra junta directiva? ¿Por qué lo traigo? Porque estos son temas de funcionamiento de la junta que de alguna manera van a mejorar, sin duda, ese proceso de toma de decisiones. Primero, oportunidades de mejora. Darle a sus juntas directivas al menos una formación básica en temas de gobierno corporativo y en el rol de la junta. Segundo, asegurarse de que su junta conoce la estrategia de la empresa. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué negocios queremos crecer? ¿Cómo vamos a competir? ¿Cuáles son las capacidades claves? ¿Cuáles son las prioridades de gestión de corto plazo? Tercero, preparar las sesiones. Mucho más frecuente de lo que se imaginan. Esta es una queja incluso del equipo gerencial. Mandamos la información y los directores no se preparan. Tener agendas con sesiones razonables. Es difícil tener buenas decisiones y discusiones cuando queremos abarcar demasiadas cosas dentro de la agenda. Promover la participación activa de todos los miembros, que no se quede la conversación solo en algunos. Hay juntas con miembros maravillosos, pero que la cultura dinámica no les permite poner ese bagaje, experiencia y conocimiento al servicio de la empresa. Asegurarse que la presidencia haga su labor. Es bien llamativo que con frecuencia vemos que quien ejerce la presidencia de una junta directiva realmente no está tan familiarizado o familiarizada con el ejercicio de ese rol, que es, ya hablamos, fundamental. Hacerle seguimiento a las tareas y a los pendientes, ya lo hablábamos ahora. A veces decimos, bueno, esto quedó en el acta, pero yo les pregunto a los que están en juntas directivas, ¿cuándo vuelven ustedes a ver las actas? Las vuelven a ver cuando las tienen que firmar, si es que la tienen que firmar, pero no la leen de nuevo. Entonces, tener como una bitácora de tareas aparte, de hacerle seguimiento, es clave para esa mejora en el seguimiento y ejecución de las decisiones. Identificar sus oportunidades de mejora, que es un poco lo que hacemos cuando trabajamos desde las juntas estos procesos de evaluaciones. ¿Qué cosas básicas, 2, 3 temas,
podemos mejorar en el funcionamiento, en la operación, en las competencias de los miembros de esta junta para hacer mejor nuestro trabajo. Y los dos temas claves que creo que son fundamentales. Si se llevan estos dos como idea de mejora, ya son de alguna manera dos contribuciones importantes para sus juntas. Dediquemos en las juntas más tiempo a la discusión, menos tiempo a las presentaciones, y dediquemos en las juntas más tiempo a hablar del futuro y un poco menos de tiempo a hablar del pasado. De todos estos temas y de muchos más es de los que en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Administración y en particular en este programa de educación ejecutiva sobre juntas directivas, vamos a conversar. Así que con esto voy a cerrar, Angie, comparto solo un par de cosas más para darte paso y en los minutos finales procurar responder a 2 o 3 preguntas de los asistentes. Este es un libro de juntas directivas que consiguen ustedes de manera virtual en la librería de la universidad. Se lo recomiendo muchísimo, escrito por profesores del programa sobre temas muy diversos y muy amplios, tanto para personas con un nivel de experticia medio o alto como para personas que estén comenzando. Este es un documento que preparé justamente desde que empecé a participar como catedrático en este programa. Antes lo tenía disponible para descarga en mi página web, por unos cambios en los que estamos no está ahora disponible, pero quienes estén interesadas o interesados me pueden escribir a mi correo y aquí están precisamente mis datos, mi página web www.carlostelles.co. En LinkedIn es la red social donde soy más activo, me pueden encontrar como Carlos Telles Pensamiento Estratégico y mi correo electrónico carlos@carlostelles.co, donde repito, si hay alguien que no tenga este documento y lo quisiera tener, con mucho gusto escríbeme un correo y se lo puedo compartir. Con esto entonces, Angie, te cedo la palabra, dejo de compartir mi pantalla para que vayamos a la presentación del programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, profesor Carlos, como siempre, por esta valiosa charla. Dando alcance un poco a lo que nos mencionaba el profesor Carlos, voy a comenzar a compartir mi pantalla para seguir en línea con esto de la formación de juntas directivas y gobierno corporativo. En este momento me gustaría comenzar por contarles las próximas cohortes que tenemos en el panorama, pero no sin antes extenderle la invitación para que puedan ir dejando consignadas sus preguntas en el chat, de forma que el profesor Carlos pueda filtrarlas y dar respuesta a algunas de las que nos expresen por este medio. Dando alcance también a las preguntas que previamente expresaron en el chat, les confirmo que esta grabación sí se va a subir a nuestras redes sociales, la van a poder encontrar en el canal de YouTube de la página de Facultad de Administración Universidad de los Andes y también en nuestras redes como LinkedIn o como Facebook, si las consultan directamente desde allí. Y ahora sí, para comenzar con estas cohortes que les quiero compartir, les quiero comentar que ahorita a finales de agosto tenemos 2 cohortes previstas para tener apertura. Una de ellas va a ser de manera virtual, comienza el 24 de agosto, es una cohorte que está planteada con sesiones en la mañana por si tienen facilidad de tomarla. Son sesiones a partir de las 7 de la mañana, de 7 a 9, de 7 a 10 de la mañana máximo. En agosto también tenemos otra cohorte que va a ser blended, esto implica que es semipresencial y esta semipresencialidad va a tener una característica en particular y es que las sesiones presenciales de esta cohorte van a ser en Medellín. Entonces, si prefieren la metodología virtual o por facilidad prefieren este tipo de modalidad, pueden acompañarnos en la cohorte que comienza el 24 de agosto, o si residen en Medellín y les interesa tener esta modalidad híbrida, nos pueden acompañar también en la cohorte que comienza el 30 de agosto, que tiene las sesiones presenciales en Medellín. Y en octubre vamos a tener una cohorte completamente presencial que se va a desarrollar en Bogotá. Esta cohorte está para comenzar particularmente el 26 de octubre y como les comento, el 100% de sus sesiones van a ser presenciales. Sin importar la modalidad que empleemos, sea virtual, sea semipresencial o presencial, esta formación siempre tiene una duración de 70 horas que se distribuye en términos de 66 horas de sesiones sincrónicas, tanto virtual como presencial, y adicional a eso, 4 horas de trabajo autónomo para que puedan preparar las sesiones y los compromisos que conlleva este tipo de formaciones. Dicho esto, para tener un panorama un poquito más general, les quiero contar también que el objetivo general de esta formación es sobre todo poder contribuir a que las juntas directivas logren el papel de asumir su liderazgo estratégico y responsable y también sobre todo teniendo en cuenta que esto es un elemento indispensable de un gobierno corporativo estratégico, profesional y confiable. Por esta razón, este programa se estructura alrededor de diferentes módulos, cada módulo tiene un tema que lo rige en el que van a poder acceder a este contenido para poder ir hilando tema a tema
esta formación que busca darles ese acercamiento a las juntas directivas. En el primer módulo vamos a conversar de manera muy introductoria sobre esa importancia que tienen las juntas directivas. En el segundo nos vamos a adentrar en cuáles son esos aspectos funcionales de las juntas. En el tercero ya vamos a comenzar a conversar sobre la relación de la ética y por qué es tan importante tenerla en cuenta en las juntas directivas. En el cuarto nos vamos a detener en el componente estratégico, en cómo se da ese papel de definir una estrategia y cómo se relaciona con las juntas directivas. Posterior a esto, en el quinto módulo, vamos a detenernos para comprender cuáles son esas responsabilidades legales de los administradores que forman parte de las juntas. En el sexto, ya vamos a adentrarnos en el componente financiero, pero con un componente y con un enfoque sobre todo muy ligado a cuáles son esas decisiones financieras que tiene que tomar una junta directiva. Posterior a esto, en el séptimo, vamos a ver un tema importante también, y es cómo podemos manejar de forma eficiente y eficaz las reuniones en el marco de las juntas. Después, en el módulo octavo, vamos a detenernos en dos habilidades que hoy en día son fundamentales para las personas que aspiran a pertenecer a una junta o que actualmente pertenecen a una, que son la habilidad de negociación y la habilidad de comunicación. Después vamos a tener un módulo que es el noveno sobre compensación de miembros de juntas directivas. En el décimo vamos a detenernos en la gestión de las crisis. En este módulo nos acompaña el profesor Carlos. En el módulo 11 vamos a tener un acercamiento a estos temas de juntas directivas con el enfoque particular de empresas de familia. También en el marco de esta formación tiene lugar un panel de directores para que puedan conocer la experiencia enriquecedora de otras personas y a partir de eso generar una conversación muy valiosa. Y realmente esta es una formación que busca sobre todo tener un enfoque de aplicabilidad, es decir, poder darles herramientas que ustedes puedan replicar en sus entornos profesionales de manera inmediata, y por ello en el marco de la formación también estructuran un trabajo sobre gestión de las juntas que al final deben presentar y conversar para poder recibir retroalimentación sobre esto. Y ya como complemento, a lo largo de la formación hay dos conversatorios distribuidos en los que también manejamos diferentes temas. Estos conversatorios están sujetos a cambios, sobre todo porque son conversatorios que están ligados a la coyuntura y a las necesidades que atravesamos actualmente. Ya para finalizar y poder pasar a responder las preguntas, les quiero compartir algunos descuentos que tenemos vigentes. En este momento pueden acceder a un descuento por pronto pago para la cohorte que tenemos Blended en Medellín y para la cohorte presencial que vamos a tener en octubre. Para la cohorte virtual que tenemos ahorita en agosto, ya cerró la fecha de pronto pago. Sin embargo, Daniela aquí en el chat les está compartiendo la información, que es la persona que nos acompaña desde el área de mercadeo, les puede dar información más detallada sobre esto. También pueden averiguar sobre los descuentos si alguno de ustedes es egresado de la Universidad de los Andes y se inscriben en grupos de 3 o 4 personas o si se inscriben en grupos de 5 o más personas. Como les comento, si tienen cualquier duda pueden dirigirse al mensaje que les dejó Daniela en el chat para que nos compartan sus datos en el formulario si prefieren que los contactemos o nos escriban directamente para que continuemos esa conversación y los podamos acompañar en ese proceso de inscripción o por supuesto en cualquier duda que necesiten resolver sobre esto. Ya dejo de compartir mi pantalla para que podamos revisar el chat. Angie, muchas gracias y a todas las personas que nos acompañan hasta este cierre de sesión. En estos 5 minutos observo aquí dos preguntas, una relacionada con el manejo de las discusiones y otra relacionada con los temas éticos en estas decisiones estratégicas que son de la mayor relevancia. Con respecto a las discusiones, el tema de discutir, de alguna manera, en su etimología, lo que quiere decir es agitar algo para separarlo. Es decir, la discusión tiene como sentido llegar a un mejor entendimiento de un asunto. Ese es el propósito. Y allí voy a mencionar solo dos temas dentro de los muchos que podríamos hablar, que creo que son de la mayor relevancia. Lo primero, la moderación de esas discusiones en la Junta es clave para que, como menciona la persona que nos aporta esta pregunta, no se vuelvan interminables. Y allí es donde llegamos, con ese ejemplo práctico, a la importancia del papel de quien ejerce la presidencia de la Junta Directiva. Es decir, ¿cuál es el momento en el que hay suficiente ilustración para avanzar? Porque en general una discusión vale la pena cuando hay algo que se deriva de ella. Hay alguna decisión que queremos tomar. En las juntas no tenemos, lamentablemente, a veces mucho tiempo para invertir en discusiones que simplemente son
de ilustración, de profundización. Para eso hay otros escenarios. Entonces yo diría que la labor del presidente es clave. Y lo segundo, creo que es fundamental, esto es más fácil de decir que de hacer, pero cuando estamos en las juntas directivas, tener esas discusiones desde la posición de o desde el planteamiento más bien, de los intereses y no desde la defensa de posiciones. Ese es un principio muy básico en negociación. Una discusión, de alguna manera, es una negociación, donde estamos poniendo argumentos en la mesa para tratar de inclinar la decisión en un sentido u otro. Y en ese sentido, lo que es clave cuando estamos en la junta, recuerden siempre pensar primero en la empresa. Yo puedo tener como miembro de una junta directiva elementos, razones, argumentos, pero cuando ya caigo en el terreno de defender mi posición, aun cuando sea la mejor intencionada para la empresa, el tema se vuelve prácticamente personal. Y ahí es donde de alguna manera aparece la famosa inteligencia emocional, la gestión de sí mismo, para darnos cuenta hasta dónde realmente estamos en el terreno de defender una posición personal o a dónde realmente ya tenemos que parar la discusión para volver a los límites adecuados, que son aquellos de los intereses de la empresa, para que de alguna manera desde esos intereses de la empresa tener una mejor capacidad de escucha. Ustedes se sorprenderían cuando en el año 2017 tuve un acercamiento muy interesante trabajando con una firma de búsqueda de talentos muy conocida en el país. En ese momento, Top Management, todavía no habían hecho la alianza que tienen actualmente con Hendricks and Struggle. Y uno de los temas claves en esos procesos de búsqueda de miembros de junta directiva era validar, y era una pregunta del cuestionario, la capacidad de escucha, precisamente para que esas discusiones no se volvieran interminables. En el tema ético, ese es un tema amplísimo, incluso que toca con el terreno legal, que es uno de los capítulos que por fortuna este curso involucra, que es muy sensible, no solamente por las responsabilidades, sino también de alguna manera por todo lo que representa la Junta dentro del modelo de gobierno corporativo de una empresa. Y allí hay dos temas de los que comento brevemente. Lo primero, lo decente, lo razonable siempre es que los conflictos de interés, así sean menores, estén declarados frente a la junta directiva. A veces estamos en una junta directiva y nos encontramos a la vuelta del tiempo, después de ser miembros 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, de un conflicto de interés que allí existía. Yo creo que si ustedes reciben el documento que les ofrecí o están interesados en él, o si ya lo tienen, hay un capítulo, cada capítulo es para una lectura de 3 o 5 minutos, donde les hago un listado de las preguntas que les sugiero hacer cuando los inviten a ser miembros de una junta directiva. Esa es una. Es qué temas hay allí que yo deba conocer antes de entrar, por ejemplo, posibles conflictos de interés de personas que hacen parte de la junta. Primer tema, que sean declarados. Segundo, hay conflictos de interés que ya no son menores. Y aquí yo digamos, me remito a lo coloquial en la palabra mayor o menor. Habrá que verlo desde el punto de vista legal, porque en la ley colombiana, para las juntas directivas, realmente quien tiene la potestad para resolver los conflictos de interés es la Asamblea de Accionistas. Por eso ustedes vieron en los eventos recientes que sucedieron en Grupo Sura, sus empresas, que fueron de dominio público, la recurrencia de las asambleas de accionistas precisamente para abordar temas como esos. O sea que el tema de conflictos de interés no es menor. Y tercero, de experiencia propia. En alguna ocasión, comenzando mi vida en las juntas directivas, era miembro de una junta a la cual me invitaban porque la empresa con la cual yo trabajaba o de la que era funcionario o colaborador era accionista, pero era además un cliente relevante. ¿Qué es lo cortés, pero además lo mínimo? Cuando había discusiones de temas comerciales en la junta, cuando se iba a hablar de mis competidores o incluso se iba a hablar de discusiones de tarifas, yo me retiraba en ese momento de la sesión. Es lo mínimo, porque de alguna manera esta junta apreciaba mi presencia por el contexto que traía del negocio. De alguna manera, por cortesía, también nos invitaban por ser accionistas, pero yo creo que era más lo primero, porque la participación no era muy significativa, pero sí era de tener cuidado, no estar en los momentos inapropiados de las conversaciones. En las empresas de familia, típico, esta pues es bastante común,
miembros de la familia accionista, proveedores de la empresa. Ahí es cuando, por ejemplo, en la pregunta que nos planteaban, bueno, ¿qué pasa si la mayoría de miembros de la Junta son o clientes o proveedores? Pues un caso bien interesante, no lo he visto, pero lo que es importante que reconozcan es que todos tienen una agenda y un interés particular, que va más allá de su interés por la empresa. Y que eso, lo que debería llevar, y sería mi sugerencia, es a que cuanto antes, si todos los miembros actuales tienen esa situación, traigan miembros externos a esa junta directiva para que ustedes eleven el nivel de transparencia en las decisiones. Porque entre otras cosas, hoy un banco, un fondo de capital o de inversión, un inversionista interesado, va a ver esa situación como una anomalía grave. Y es mejor resolverla anticipadamente. Y para eso existe la figura de los miembros independientes que nos ayudan a navegar esos retos que son comunes, que de alguna manera históricamente en las empresas pueden haber convivido con ellos, pero que cada vez más, y en las empresas de familia, para conservar esa paz familiar y esa armonía, se vuelve clave que cualquier conflicto de interés, que de alguna manera si exista no genere conflicto hoy, potencialmente lo puede generar, sea administrado de manera apropiada, para no caer, entre otras cosas, y con esto cierro esa respuesta, en un mundo que es muy inapropiado. Y es que por esos conflictos de que alguien que es accionista es cliente, proveedor y demás, conflictos o de la familia accionista o de los accionistas terminan copando la agenda de la Junta y las juntas directivas no están para administrar los conflictos de las familias empresarias ni de los accionistas, sino para administrar la empresa. Angie, creo que con esto abordamos las preguntas que estaban aquí. Vamos a honrar, si les parece, la hora de cierre. Y no me queda más que agradecerles por la oportunidad de acompañarles hoy. Espero que este espacio haya sido de utilidad. Los esperamos en el programa. De este webinar tenemos uno del año pasado, que el enlace está en YouTube, donde hablo del tema de claridad estratégica y juntas directivas estratégicas, por si quieren ir a buscarlo, además de mucho otro contenido que de la facultad está disponible en las redes sociales. Así que para todas, para todos, una feliz noche. Ha sido muy grato estar con ustedes. Muchas gracias, Angie, por tu valiosa compañía. Y aquí veo a mi amigo, excompañero de junta y maestro, el doctor Luis Alfonso Samper, que no se pierde nada de lo que hacemos aquí. Muchas gracias, muy honrado por tu compañía y la de todos ustedes. Una feliz noche. Muchas gracias, profesor Carlos. Feliz noche para todos. Les recuerdo que allí en el chat tienen la información si desean conocer un poco más sobre este programa para que los acompañemos en ese proceso y espero que tengan una muy feliz noche.